Buenas tardes. Hoy seguimos con nuestro estudio sobre la doctrina de la predestinación. Estamos en el cuarto punto, o sea, la gracia irresistible. Hoy quisiera dedicarle este, esta entrega, este programa, al análisis de la conversión del doctor Abraham Kuyper o Abraham Kuyper, que creo yo que en últimas podrá darnos un poco más de luz sobre esta doctrina de la gracia irresistible. Voy a estar basándome en ciertos apuntes del libro Contornos de la tradición kuiperiana del Dr. Craig Bartholomew. Abraham Kuyper nace en el seno de una familia protestante. Su papá fue pastor reformado holandés, fue calvinista. Teológicamente, Kuyper fue influenciado por Groen van Priestener. Sin embargo, a pesar de todo este trasfondo teológico y calvinista, Kuyper crece con una aversión contra la iglesia. Kuyper obtuvo sus títulos de pregrado y doctorado en la Universidad de Leiden en filosofía y en teología. Sin embargo, su verdadera pasión estaba en la historia y en la literatura. Kuyper ya después, muchos años, cuando ya cristiano, decía: mirando hacia esos años de estudiante, reconozco que mi fe no tenía bases profundas en mi alma egoísta e inconversa. Estaba a punto de marchitarse si era expuesta a los espíritus de la duda. Siglo XIX, los espíritus de la duda de la época eran obviamente el nacimiento de la teología liberal, sobre todo la alta crítica alemana, encabezada por la hipótesis documentaria del doctor Wellhausen. Kuyper sigue diciendo en su disertación doctoral que él negaba la deidad de Cristo y sostenía que Jesús fue solamente un hombre. Obviamente ya estaba siendo presa de las garras del liberalismo. Manteniendo una teología unitaria con acentos calvinistas y moralistas, Kuyper también sostiene o sostuvo antes de su conversión que la expiación de Cristo no tuvo ni lógica ni explicación alguna, haciendo eco nuevamente a las fuentes de la alta crítica alemana. En un libro de Kuyper llamado Confidencialmente, Kuyper describe dos eventos que lo llevaron a su conversión. El primero fue una competencia teológica sobre la obra, un ensayo que tenía que escribir sobre la obra del teólogo polaco Jan Laski. Kuyper gana la competencia con un ensayo de 330 hojas llamado Juan Calvino y la visión de Laski sobre la iglesia. Este es el primer evento que influenció en la conversión de Kuyper, en el cual claramente Dios intervino. Dice Craig Bartholomew en su libro Contornos de Kuiperianismo: el segundo evento que fue definitivo en su conversión y en un cambio en su vida fue cuando su esposa Johanna le envió un libro escrito por Charlotte Young llamado El heredero de Redcliffe. Kuyper dice: esta obra de arte fue el instrumento que rompió mi corazón altivo y rebelde. Estamos hablando de una obra de arte que no es cristiana, por cierto, una novela, en el cual Bartholomew narra que hay dos personajes en la novela que son primos: Philip de Morville y Guy de Morville, el cual es huérfano. Philip es orgulloso, ambicioso, rígido e inflexible. Guy, su primo, por su parte, es tierno y sensible, fuerte en su fe. Se sacrifica por los demás. Dos personajes muy opuestos que tuvieron muchas peleas y discusiones. Kuyper se identificaba más con Philip, al que admiraba como su héroe. En algún momento en la novela, Philip contrae la fiebre malaria en Italia e irónicamente es atendido por su primo Guy, a quien continuamente manipulaba y oprimía. En ese cuidado, Guy contrae también la malaria y muere, mientras que Philip se recupera. Kuyper dice: me di cuenta casi que de manera imperceptible que los roles cambiaron de tal manera que Philip se muestra como una figura vana y vacía, mientras que Guy lo excede en grandeza y fuerza interior.
Philip es llevado al arrepentimiento y Kuiper también. Por el resto de su vida convaleciente, Philip mira su vida con dolor y vive constantemente bajo el manto del arrepentimiento. Kuiper dice, cuando leí que Philip se puso de rodillas en arrepentimiento, sin yo saberlo, también yo estaba de rodillas. Oh, lo que mi alma experimentó en ese momento. Solo lo vine a entender un año después. A partir de ese momento yo deseché lo que solía admirar y fui en busca de lo que desechaba, para obtener una paz verdadera y una fe inconmovible y para desarrollar el reino de Dios. Nuestra alma debe depender de Dios solamente en la profundidad de las profundidades. Fue a través de esta experiencia que entré al reino de Dios. Como estudiante de doctorado, me había sumergido en el conocimiento de la teoría de Juan Calvino y de Lasco, pero al leerlos nunca se me había ocurrido que estas cosas podrían ser ciertas. Algo así como lo que experimentó Lutero antes de su conversión, cuando subía de rodillas las escaleras en Roma como una señal de penitencia. Lutero dice en sus memorias también que cuando llegaba a la cima, decía, ¿será que todo esto es cierto? ¿Será que todo esto vale la pena? Dos casos bastante similares. Dios utilizó una novela literaria para atraer a Kuyper a sus pies a través de la gracia irresistible del Espíritu Santo. No es de extrañar que Kuyper defienda la apologética presuposicional. Él no necesitó ser expuesto a los argumentos clásicos de la necesidad de la existencia de un Dios eterno. Su cambio y regeneración fueron internos. Hay un tercer evento en la conversión de Kuyper, un evento que lo confirma como calvinista más bien. El heredero de Radcliffe llevó a Kuyper a lo que C.S. Lewis llama el hall del cristianismo, o sea, a esa visión cristiana que te hace distinto de los demás. En ese hall de cristianismo hay muchas puertas que representan distintas habitaciones o denominaciones en este caso. En ese hall de la mera cristiandad, Kuyper fue, desde su entrada al hall, seducido por una puerta que tenía un gran tulipán holandés. La puerta del calvinismo, como la describe Bartolomeo. El primer sermón que Kuyper da como convertido al Señor se tituló, un título bastante largo, La religión es un asunto del corazón. Dios, el Espíritu Santo, nos habla según el divino afecto de su voluntad. Y ahí comienza su peregrinaje como cristiano. Todo gira en lo que él describe como la paliengénesis, o ese nuevo nacimiento que solamente lo puede proporcionar el Espíritu Santo. Kuyper, después de haber sido expuesto a Juan Calvino y a las obras de Lasco, es como si sencillamente estuviera leyendo por leer, pero sin ningún cambio interno. ¿Qué opina Kuyper de la paliengénesis, o ese nuevo nacimiento? La conversión de Abraham Kuyper, así como la conversión de todo aquel que es escogido, es la base de todo lo que él desarrollaría en su ministerio. Kuyper decía que el mayor peligro para su alma fue que creció siendo hijo de un pastor. Este hecho hizo que el joven Kuyper asumiera en su lógica que él también tenía un puesto garantizado en el cielo. Reconoce posteriormente que su conversión fue lo que lo hizo un cristiano, no fueron sus lazos familiares. Dice Bartolomeo, su conversión lo capacitó para ver que lo central de la fe cristiana es una relación viva con Dios a través de Cristo, y que esto es posible solamente por la obra irresistible del Espíritu Santo en nuestro corazón. Kuyper se apoya en la palabra griega paliengénesis, o sea, regeneración, para explicar el proceso de conversión en el corazón del escogido. Usa pasajes como por ejemplo Tito, capítulo 3, versículo de 3 al 5, que dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Kuyper también utiliza Mateo 19:28, donde dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración,
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Sobre el pasaje de Tito que leímos, Kuiper reconoce que él también en otro tiempo era insensato y rebelde, que así como Philip, el de la novela, él necesitaba ser salvado por el Espíritu Santo a través del lavado de la paliengénesis o el nuevo nacimiento. La salvación es un evento sobrenatural, claramente algo que los humanos no logran hacer por sí mismos. Por la gracia de Dios somos declarados justos en Cristo y por lo tanto herederos de la esperanza de la vida eterna. Kuyper también alude obviamente a Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5, donde dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aunque la palabra griega paliengénesis no aparece en este texto que acabamos de leer, la idea de nuevo nacimiento se mantiene intacta. Esto es, no hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo que lo lave de sus pecados y lo redima de su condición caída. Su caída y pecado son radicales, así como lo enseña Jeremías, capítulo 13, versículo 23. También está el pasaje del joven rico, en el cual Cristo después de explicar la imposibilidad de que alguien rico entre al reino de los cielos por su riqueza, porque pone la riqueza como el Dios por encima de Jehová. La gente entiende que no hay quien pueda ser salvo entonces. Y es cuando Cristo dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Sigamos expandiendo entonces el concepto kuiperiano del nuevo nacimiento y del reino de Dios. Kuyper concluye que la única forma de entrar al reino de Dios es a través del nuevo nacimiento. El reino de Dios fue el mensaje principal de Jesús, no la iglesia. La iglesia es una de las esferas que comprenden este gran reino. Este reino implica mucho más que una conversión. El reino trata sobre el reinado de Israel de Dios, sobre cómo se infiltró en la historia y sobre cómo procura recuperar y restaurar toda la creación. El nuevo nacimiento requiere que seamos participantes activos en esta Missio Dei, en la misión de Dios. El cristiano apunta a una nueva creación, una nueva expresión a un mundo que ha caído. El cristiano tiene que conectar ese nuevo nacimiento con una participación en este reino. Esto es lo que muchos sociólogos llaman una estructura plausible. Muchos cristianos han fracasado en entender la conexión entre la experiencia de la regeneración con el reino de Dios. Cristo expresó claramente que no podemos ver o entrar al reino de Dios a menos que hayamos nacido de nuevo. El pasaje de Mateo 19, al que yo aludí hace poco, de versículos 16 al 22, muestra a un Cristo enseñando a un joven rico y a una multitud que la razón por la cual nosotros no podemos entrar a este reino no es por nuestra riqueza o pobreza, sino sencillamente más bien porque para nosotros es imposible. 19:26. Es Dios que nos arrastra a su reino por su Santo Espíritu, como lo dice Juan 6:44. La idea del reino trata sobre llegar a tener una relación viva con el Rey. Lo que se sigue se entiende como una participación cultural. ¿Cuáles son los peligros que acechan al cristiano en este entendimiento? Uno es hacer énfasis en la idea de que la conversión sin conectarla con la idea del reino de Dios. De tal forma que la conversión se convierte en algo individualista, que se conecta solo con la iglesia local y con ir al cielo sin tener en cuenta los asuntos del mundo ni el florecimiento de la creación. El segundo peligro es enfatizar el compromiso cultural, tanto que uno olvida que esta invitación es solo para ciudadanos del reino, o sea, para los que han nacido de nuevo. El primer peligro ha sido protagonizado por los evangélicos de hoy día en muchas iglesias, el segundo por los teólogos liberales y liberacionistas. La palingénesis o este nuevo nacimiento también tiene que ver con el entendimiento que tenemos de las Escrituras. Una de las tesis de la apologética presuposicional es que el Espíritu Santo también nos convence y asegura de que las Escrituras son la palabra de Dios y que Dios nos habla a través de ellas. Nuevamente, la vida y ministerio de Abraham Kuyper
nos dan testimonio de esta realidad. Antes de su conversión, Kuyper se acogía a una forma de cristología unitaria y al mismo tiempo negaba la inerrancia e infalibilidad de algunas partes de las Escrituras. Pero esto cambió después de su nuevo nacimiento. Dice Bartolomeo, la conversión de Kuyper lo llevó a una sospecha hermenéutica con respecto a sí mismo y a una hermenéutica de confianza con respecto a la Biblia, cosa que anteriormente era a lo contrario. En su obra La crítica bíblica de hoy día, Kuyper enseña, y entonces lo digo de manera franca y sin dudas, para nosotros los cristianos de la fe reformada, la Biblia es la palabra de Dios, ya sea en privado o en el altar. Leamos la Santa Escritura, sigue Kuyper diciendo, no es Moisés o Juan el que me habla, sino que leyéndola leo a mi Dios y a mi Señor. Esto no significa que la conversión resolvió todos los problemas y paradojas que Kuyper encontraba en las Escrituras. Por el contrario, él reconoció que había pasajes que no tenía idea de cómo resolverlos. Pero ya estos pasajes difíciles de entender hacían parte del contexto de una fe que apenas estaba gestándose, una fe de niño. Kuyper entendió que la paliengénesis nos daba una nueva cosmovisión, gracias a la luz que el Espíritu Santo enciende en el candelabro de las Escrituras. Kuyper se basa en la analogía utilizada por Juan Calvino, quien decía que las Escrituras, cuando son iluminadas por el Espíritu Santo, son como un nuevo par de lentes que hacen que veamos el mundo bien. Es como si sin las Escrituras viéramos el mundo fuera de foco y no lo pudiéramos ver como en verdad es, o sea, el teatro de la gloria de Dios. La iluminación que el Espíritu Santo nos da en nuestro nuevo nacimiento nos permite conocer al Dios que está allá afuera. Esto es lo que Francis Schaeffer le decía a su esposa Edith. Edith, ahora todo encaja. Con nuestro nuevo nacimiento, las Escrituras nos enseñan que el señorío de Cristo está sobre toda la creación. Hay cosas que decir con respecto al reino de Dios y la regeneración, pero este tema por ahora lo dejo estar, ya que habrá un capítulo entero cuando hablemos sobre gracia común para dedicarnos de lleno al reino de Dios y la regeneración. Gracias por escuchar este episodio, hermanos, y esperamos que nos acompañes para la próxima entrega, que va a ser sobre el último punto del TULIP, o sea, la P, la perseverancia de los santos. Bendiciones.